Estimados hermanos, estamos viendo un tema que se lo voy a mostrar aquí en la pantallita cuando lo encuentre. Aquí está. Ahí está, que es la iglesia que Dios desea. Y ya hemos visto dos, dos temas, que es la primera sesión fue que la iglesia que Dios desea es una iglesia que es caracterizada por el amor. Estudiamos el mensaje que Jesús le envía a la iglesia de Éfeso acerca de que habían dejado su primer amor y que tenían que volver, ¿cierto?, a trabajar, no solamente por el hecho de trabajar, sino que con el amor de por medio. La intención principal, la motivación principal es que todo lo que hacemos debe ser por amor. Y la semana pasada también estudiamos el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, que era acerca de estar firme ante las dificultades. Dios desea que una iglesia esté siempre firme ante las dificultades y estudiamos esta iglesia que no tenía ninguna reprensión, ningún reproche de parte de Jesús, sino solamente el elogio de que ellos perseveraban ante las dificultades, ante la persecución, ante, cierto, las amenazas de muerte y todo eso que se respiraba en esos tiempos en el Imperio Romano. Hoy día nos toca también una clase muy interesante que también esta sí la podemos de manera más simple o de manera más evidente, aplicarla a nuestra vida día a día y también a nuestra vida de iglesia. Lo que vamos a estudiar hoy día es que Dios desea una iglesia que sea inflexible con la verdad. Y ahí vamos a estar viendo qué significa ser inflexible con la verdad. Y vamos a estar estudiando el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Pérgamo. Esta es la tercera carta a las iglesias y esta vez nos toca estudiar la iglesia de Pérgamo. Un poquito el contexto geográfico, ¿cierto? Hay personas que les gusta el tema más visual, aprenden de mejor manera el tema visual, entonces estamos viendo esto, lo repetimos cada domingo para que usted eh, se empape de toda esta información. Si recuerdan, ¿cierto? Tenemos a el apóstol Juan, que fue el que escribió la iglesia, la carta, el libro de Apocalipsis, que él se encontraba en la isla de Patmos, que era una iglesia cárcel, él se encontraba preso a causa del evangelio. Tenemos la iglesia déjenme ver si puedo tener un punterito. Ahí la manito, ¿cierto? Apunta a la iglesia de Éfeso, que es la primera carta que leímos. Después, el domingo pasado vimos la iglesia de Esmirna. Y más al norte tenemos la iglesia de Pérgamo, que se encuentra aquí arribita donde estoy apuntando con el mouse. Esto actualmente es Turquía y Pérgamo ya no existe como ciudad, ¿cierto? Solamente existen como ruinas. ¿Ok? La introducción para esta clase, voy a dejar de compartir 2 segundos, es acerca de la confrontación o acerca de la transigencia o qué cosas son las que nosotros no transamos. Y esto en todo orden de cosas, a veces no transamos, no sé, algún tipo de, no sé, el té o el café tiene que ser con endulzante, no puede ser con azúcar. Como que eso yo no lo transo. O no transo, ¿no es cierto?, no tener un tiempo todos los días con Dios en oración, no transo no leer la Biblia todos los días, o no transo el horario de acostarse, no transo el no poder acostarme sin ver televisión, cosas así, cualquier cosa cotidiana, ahí está, se me traba la lengua. Cualquier cosa cotidiana, bueno, ustedes saben, cualquier cosa del día a día, ¿cierto? Hay cosas que simplemente no transamos. Y eso también se puede aplicar, o no siempre la aplicamos a las cosas de la Biblia, a la verdad bíblica sobre todo. Cómo nosotros estamos aceptando, adoptando o confrontando las cosas que van en dirección opuesta a lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en día. Bueno, lo hemos estado viendo a lo largo de los años, el tema de, por ejemplo, las leyes de identidad de género, el tema del matrimonio homosexual, las leyes a favor o en contra del aborto, todas cosas que van en directa oposición a lo que la palabra de Dios nos indica. Si efectivamente nosotros estamos transando eso, estamos aceptándolo, o a lo mejor sabemos que no están correctas esas cosas, pero nos quedamos en silencio simplemente porque ya no tiene
sentido, por ejemplo, hablarlo, porque al final igual estas leyes van a ser publicadas, ¿cierto? Aprobadas, y nosotros simplemente nos tenemos que mantener en nuestra comodidad eclesiástica siendo fieles a Dios. O efectivamente hay algo que nosotros podemos hacer eh, al respecto. Y muchas veces a lo mejor lo hacemos para evitar conflictos, ¿cierto? Evitar confrontamiento, evitar problemas. La Biblia también nos enseña que tenemos que ser amor, tenemos que ser más tolerantes de cierta forma, o si efectivamente hay que ser tolerante en este tipo de cosas, o tenemos que irnos adaptando a lo que la cultura y las leyes nos van exigiendo o van avanzando. Pero sí o sí, todos, obviamente, a nadie le gusta el conflicto, y todos lo tenemos que evitarlo lo más posible. De hecho, hay un texto en Romanos que dice: mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos. Pero hasta qué punto, ¿cierto? Nosotros debemos lograr esa paz, o si esa paz efectivamente es quedarse en silencio, o si es confrontar ciertas cosas eh, en amor para tratar de guiar a otros a la verdad en Cristo. ¿Ok? La idea central de esta clase, déjeme compartir nuevamente pantalla, es la siguiente. Cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles. Esa es como la idea central de la que vamos a estar hablando hoy día, de cómo podemos llevarlo a cabo, y de que efectivamente no hay lugar para torcer la Biblia, no hay lugar para torcer la verdad. O sea, la verdad debe ser defendida en cierta forma, y vamos a ver un poco cómo hacer eso, si efectivamente tenemos que ir así como en confrontación así brutal, o si efectivamente hay una forma en que podemos confrontar este tipo de cosas y lograr algún tipo de, no necesariamente de acuerdo. Pero ahí vamos a ir bien, vamos a ir desarrollando la idea. Pero quédense con esta idea y la vamos después a repetir al final. Cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles. Entonces yo le voy a pedir ahí, si usted tiene su Biblia, que la abra en el libro de Apocalipsis. El texto se va a encontrar también en la pantalla, ¿cierto? Eh, si- para que tengamos, si usted, para que leamos la misma versión, si usted así quisiera. Pero si usted tiene su Biblia y su versión favorita, lo puede hacer también, no hay problema. O sea, no hay una versión bíblica mejor que la otra. Pero para que, si usted le cuesta encontrar a lo mejor el libro de Apocalipsis, o le gusta mejor leerlo directamente desde la pantalla, aquí está. Entonces voy a dar lectura a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 13, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Aquí hay varias cosas interesantes, hay cosas que a lo mejor no se entienden, ¿cierto? O cosas que son solamente, que pasaron, eh, mensajes que solamente ellos podrían haber entendido. Pero vamos de a poco desenmarañando este mensaje. Aquí, bueno, tenemos que este es un mensaje a la iglesia en Pérgamo, al ángel de la iglesia. Lo más probable es que haya sido al pastor de la iglesia en Pérgamo, como una referencia al cuidado o a la apreciación que Jesús tiene por los pastores de las iglesias. Los trata, los ve como ángeles. Y a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad en esos tiempos, bueno, como las iglesias que ya hemos visto, Éfeso o Esmirna, eran ciudades muy prósperas, pertenecían en ese tiempo al Imperio Romano. El Imperio Romano en ese momento era el que reinaba el mundo, por así decirlo, el mundo conocido, obviamente, el mundo conocido. Y Pérgamo tenía muchas características. Entre esas características era una ciudad que tenía muchos templos dedicados a los dioses paganos, obviamente, a los dioses romanos. En este caso, por ejemplo, Pérgamo tenía la, mm, el beneficio, ¿o cierto?, la preferencia de tener el templo al dios Zeus. El dios Zeus era el dios griego,
que era el considerado, en mitología griega, ¿cierto? A lo que le gusta el tema de la mitología griega, Zeus era como el dios de los dioses, de los griegos, ¿ya? Obviamente sabemos quién es nuestro dios. Pero para ellos Zeus era como el rey de los dioses, era el que mandaba todo, el que vivía en el Olimpo, y ellos en Pérgamo se encontraba ese templo, que ahora se encuentra en Berlín. Hace un tiempo lo descubrieron y se lo llevaron a Berlín en el Museo de Pérgamo, de hecho, que se llama. Entonces, Pérgamo era una ciudad que estaba muy ligada a la adoración a los dioses, en especial el más importante que era Zeus. También la palabra, ahí en Pérgamo era donde se fabricaba en ese tiempo no era papel, lo que se llama el pergamino, que se hacía con perdón, con cuero de animales, ¿cierto? Con la piel de animales. Y de ahí viene también la palabra pergamino. Entonces, yo sé que todos han escuchado la palabra pergamino, los rollos de pergamino. Bueno, pergamino viene de Pérgamo porque ahí era donde se fabricaba. Entonces también hay una relación a que ahí era una ciudad que producía cosas. Y también se dice, o sea, no es que se dice, pero ya se ha descubierto, ¿cierto? Se sabe, mejor dicho, se sabe, ahí había una librería muy grande de aproximadamente 200.000 tomos, que era la segunda más grande después de la librería de Alejandría en Egipto, y también se encontraban templos hacia el dios de los dioses, o sea, perdón, hacia los dioses de la medicina. También era una ciudad que se manejaba mucho en medicina, y habían dioses dioses de la medicina, cosas así. También que era muy fuerte la medicina en esa ciudad. Eso es como el contexto donde se encuentra esta iglesia en Pérgamo. Entonces es como una iglesia que está rodeada, por así decirlo, de idolatría a sus dioses, y ellos tienen que permanecer fieles, ¿cierto? Sabiendo que es Jesús, es el Señor. En esos tiempos estaba el requisito de que al César o al emperador se le tenía que tratar como Señor, se le tenía que venerar de esa forma. Pero claro, obviamente los cristianos en esa ciudad sabían que era Jesús, era el Señor, entonces no podían darle el mismo título al emperador. Entonces ahí se producían los conflictos, las persecuciones, cosas así. Era ir directamente en contra de las leyes de ese tiempo. Entonces no era fácil. Es como que aquí empecemos a quebrantar la ley justamente si que nos pusieran leyes que impiden la adoración a Dios, o que obligan que nosotros adoremos o veneremos a otras cosas en vez de a Dios. Sería como ese tipo de dificultad. Gracias a Dios aquí no tenemos ese tipo de persecución, hay libertad de culto. En esos tiempos la libertad de culto no era tan libre como la que nosotros tenemos hoy en día. Entonces era una situación mucho más complicada. Entonces la iglesia vivía dentro de ese contexto. Em, y luego viene una de las características de Jesús. Siempre en cada carta se menciona una característica, un rasgo acerca del carácter de quién es Jesús. Y en este caso a la iglesia de Pérgamo, Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y esto va en directa relación, ¿cierto?, a la autoridad y al juicio que Jesús tiene sobre todas las cosas. En la visión que Juan había tenido de Jesús, esta espada sale de la boca de Jesús. No es una espada que tenga en la mano, sino que sale de la boca de Jesús, sale esta espada aguda de dos filos, que es una espada que en esos tiempos hubiera sido hacer referencia, ¿cierto?, a lo que es la guerra, a la pelea, a la confrontación, y también a la autoridad. De hecho, en Pérgamo también se aplicaba lo que era la pena capital, ¿cierto? La pena capital, y que generalmente se hacía a espada. Pero aquí es Jesús mostrándose que es Él el que tiene la espada, y es Él el que emite el juicio o tiene la palabra final en todas estas cosas. Entonces Él se presenta de, de esta forma. Y para también demostrar quién tiene el poder, porque el Imperio Romano pensaba que, ¿cierto?, decía que el imperio tenía el poder, pero aquí Jesús dice, no, aquí el que tiene todo poder soy yo, no el imperio. Si tienen alguna pregunta, ustedes me pueden interrumpir, no hay problema, o la pueden escribir en el chat. La idea, al final de la clase, me gustaría tener un tiempo también de discusión, un poco de conversación, para ver cómo esto lo podemos ir desarrollando en estos tiempos. Así que la idea es ir avanzando para luego tener un tiempo de compartir y conversar
y resolver algún tipo de dudas. Perdón. Siguiendo en el versículo 13. Yo sé dónde moras, le dice Jesús a la iglesia. Jesús, recordemos, no está eh, ignorante, no está, ¿cierto?, en otro lado, ¿cierto?, preocupándose de sus propias cosas. Jesús conoce lo que hace su iglesia por lo que está pasando y nos conoce al detalle. Y aquí él le dice a la iglesia de Pérgamo, yo sé dónde vives, yo sé cómo son las cosas, y de hecho les dice, tú vives donde está el trono de Satanás. Aquí este es un mensaje bien, bien fuerte, si lo leen así literalmente, o sea, donde está el trono de Satanás, yo vivo, esta iglesia vive ahí mismo, entonces Jesús me está diciendo que considera donde yo vivo es donde Satanás mismo tiene su trono. Y esto hace referencia, hay un consenso mayoritario entre los estudiosos de la Biblia, que es efectivamente porque ahí se encontraba lo que le había dicho delante acerca de el templo de Zeus, y entre otros templos, pero se encontraba como concentrada la adoración a los dioses en esa ciudad, sobre todo al dios principal de los griegos, que era Zeus. Entonces se entiende que es el trono de Satanás una referencia directa a la adoración al dios máximo de los griegos, y también obviamente hace referencia a quién efectivamente el que está detrás de todo esto, que no es que sea el imperio romano el que está detrás, no es que sea Zeus el que está detrás, porque Zeus es un dios ficticio, no existe, ¿cierto? Sino que es Satanás mismo el que hace todas estas cosas para que la gente desvíe su atención a quien eh, realmente debieran adorar. Entonces, Jesús tiene la perspectiva completa, sabe exactamente el fondo del asunto, y en este caso él dice, donde tú estás viviendo es donde está el trono de Satanás, donde Satanás está ahí tratando de hacer todas sus fechorías, sus maldades. Y aquí viene el elogio a esta iglesia, lo que Jesús considera que, lo que Jesús ve como algo que están haciendo de manera positiva. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo y mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Aquí, cierto, le da su elogio de que son fieles a su nombre, de que ellos no han negado su fe a pesar de dónde están viviendo, de lo que se les pide de ellos de parte del imperio, pero ellos aún así se han mantenido fieles, han tenido esta actitud de obedecer lo que Dios les manda y no de obedecer lo que el imperio les manda, que va en contra de lo que la palabra les dice. Y que hay un detalle importante porque menciona a una persona, dice, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes. No hay mucha información, mucha evidencia respecto a quién fue esta persona, pero sí obviamente se puede saber que era una persona que participaba de esta iglesia, que había sido martirizado a causa de lo que hacía, de su fe, de compartir la palabra de Dios. Entonces lo más probable es que eso haya sido un tiempo de mucha angustia para ellos, porque dice los días de Antipas cuando fue muerto, es decir, puede que haya causado una conmoción dentro de la iglesia el haber sabido que uno de sus miembros lo mataron a causa de su creencia en Dios. Entonces, aún así, en ese momento en que ellos se vieron muy devastados por esto, ellos mantuvieron su fe, no la negaron, aún en los días que pasó esta tragedia. También es importante la preferencia, no la preferencia, pero el reconocimiento que Jesús le hace a uno de los miembros de esa iglesia. Como que en detalle dice, nombra a esta persona que participaba ahí, dice Antipas, él era mi testigo y mi siervo fiel. O sea, hay un reconocimiento especial a la labor de esta persona en detalle, que Jesús la considera digno de ser nombrado, digno de ser reconocido. Aquí es muy interesante, muy bonito si Jesús a lo mejor tendría ese mismo reconocimiento para alguno de los miembros de la iglesia de hoy en día. Es decir, si Jesús le mandara la carta a la Pieps, a la primera, primero, ¿qué es lo que le diría? ¿Cuáles serían los elogios? ¿Cuáles serían las reprensiones? Y si a lo mejor haría algún reconocimiento a algún miembro en particular de la iglesia por su labor. Aquí Jesús hace eso, tiene un reconocimiento hacia esta persona que fue un testigo fiel, un siervo fiel que fue martirizado.
Y nuevamente tenemos una repetición que dice, donde mora Satanás. Nuevamente, 2 veces Jesús dice esta frase, lo más probable haciendo referencia a la condición o a a las circunstancias que ellos vivían por el hecho de estar en esa ciudad donde había tanta idolatría, ¿cierto? Y tanto culto al emperador y a los dioses a los dioses de los griegos, ¿cierto? En ese tiempo. Entonces, para ir resumiendo un poco este versículo o estos 2 versículos, aquí vemos que Jesús se revela con una espada, hace referencia como que está a estar listo para entrar en batalla, ¿cierto? O para juzgar, ¿cierto? Con la palabra de su boca. Jesús aquí también está consciente del ambiente peligroso de de la iglesia de Pérgamo, en la que están viviendo. Por eso menciona que en el trono de Satanás, porque sabe que es un ambiente que no es benevolente para con ellos, es un ambiente hostil, pero aún así, y Dios sabe eso, entonces sabe que se la tiene más difícil, por así decirlo. Pero Jesús también aprecia, ¿cierto? Y hace un reconocimiento a aquellos fieles que mantienen la fe aún en condiciones difíciles. Eso también es un elogio especial. El cristiano no demuestra necesariamente su cristianismo cuando no hay problema. De hecho, lo más probable es que el cristiano muestra su carácter de cristiano efectivamente cuando hay problemas. Ahí es donde se da a revelar el carácter de una persona en las adversidades, en el sufrimiento, es cuando se revela efectivamente las convicciones que tiene una, una persona. Y cada generación, ¿cierto?, necesita creyentes que se mantengan fiel al nombre de Dios. Cada generación los problemas de cada generación. Hoy día no estamos, gracias a Dios, en estos tiempos o en este país, no tenemos el tema de las guerras o no tenemos persecución, pero sí hay otros países que sufren el tema de guerra, por ejemplo, personas que tienen que salir de sus países. Tenemos el conflicto político en Venezuela, que han salido millones de personas, han salido de Venezuela, lo más cercano que tenemos, los problemas en Haití, que ayer o anteayer hubo un terremoto en Haití, ya con todos los problemas que Haití tiene, como que nuevamente les toca, como que una tras otra, no hay como no es como un descanso para la gente de Haití. Y en esas situaciones es donde debemos ser fieles y donde Dios aprecia, ¿cierto?, que mantengamos nuestra fidelidad y nuestra confianza en aquel que venció y en aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y yo quiero que piensen un poquito acerca de esta persona Antipas, que Jesús lo nombra como testigo, como siervo fiel. Y piensen un poquito cuáles serían las características o cómo sería hoy en día un testigo fiel. ¿Cómo podríamos definir nosotros hoy en día a una persona que es un testigo fiel? ¿Cómo sería esa persona? No me respondan, sino piénselo para ustedes. em, cómo uno podría distinguir a alguien que es un, un testigo fiel? Cómo se vería? ¿Cuáles son las cosas que haría? A lo mejor usted mismo, tú mismo te consideras un testigo fiel. Tendríamos que preguntarle, ¿cierto?, a Jesús si efectivamente tu perspectiva de tu cristianismo es en la que Jesús ve acerca de ti, o si a lo mejor tú no te ves de esa forma. Preguntarle a Dios, pedirle a Dios que te muestre cómo él te ve y cuáles son las cosas que tendrías que hacer para mejorar o no. Pero ahí vamos a ir avanzando en el texto. El siguiente versículo, el 14 y el 15, dice así, y aquí se pone mucho más interesante todavía, mucho más complicado, y dice lo siguiente, y aquí parten los problemas, porque aquí dice Jesús, tengo unas pocas cosas contra ti. Nótese que, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dijo que tenía cosas contra ti, aquí en este caso dice pocas cosas. No sabemos si es un tema de calidad o de cantidad, pero hay un detalle aquí que tiene, a pesar de su fidelidad y de no negar su nombre, hay un par de cositas que no están bien. Y eso generalmente también es algo que nosotros no vemos, que muchas veces tenemos que ir en búsqueda de Jesús para que nos diga cuáles son las cosas que tenemos que crecer, ¿cierto?, madurar. Lo mismo pasó con la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso era muy buena en obra, ¿cierto? Su perseverancia, todo, estaba haciendo todo bien,
pero ellos no se habían dado cuenta que habían dejado su primer amor. Entonces siempre podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero vamos a encontrar en el camino, ¿cierto? O Jesús nos va a guiar a ir cambiando las cosas que no están bien, las cosas que Él tiene dentro de nosotros. No podemos estar ciegos o confiados en que las cosas están bien y mantenernos así. Lo más probable es que siempre haya algo en la que tenemos que ir madurando. No probablemente, siempre va a haber algo en realidad en que tenemos que ir madurando. Todavía no hemos llegado, al menos creo yo, que no hemos llegado todos a la madurez en Cristo y llega un punto en que digamos, ya hasta aquí yo llego, ya aprendí todo lo que tenía que aprender, ya no tengo nada más para aprender o nada más para cambiar. Yo creo que no, la perfección nuestra va a llegar cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando vuelva Jesús, no en esta vida. Entonces siempre tenemos que ir buscando en qué cosas podemos ir creciendo o qué cosas tenemos que ir cambiando, que lo más probable es que sea así. Entonces tenemos que ir creciendo siempre y buscando, ¿cierto? Las cosas que tengo que ir mejorando y no acomodarme a cómo estoy viviendo, que es lo que le pasó, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. Entonces aquí Jesús le dice a ellos, a la iglesia de Pérgamo, tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice, tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Esta es una historia, aquí Jesús se remonta hacia varios, retrocede varios siglos, no varios siglos, varios milenios. Porque esta doctrina de Balaam, o este personaje que aparece aquí, que es Balaam, que enseñaba a Balac, nos aparece a nosotros en el libro de Números, Números capítulo 23 al 25. No la vamos a leer porque es una historia larga, pero se la voy a resumir rápidamente. Balaam era un profeta, no era un profeta del lado de Dios, ¿ya? Y había otro personaje que se llamaba Balac. Balac era el rey de los moabitas en el tiempo de cierto del libro de Números. Y Balac ve en su momento a un grupo muy grande de gente, que era el pueblo de Israel, ¿cierto? Que estaba caminando en esos tiempos por el desierto. Y Balac se asusta por el tamaño de este pueblo, pensando que los iban a conquistar, a los moabitas. Entonces Balac va a donde Balaam y le pide que maldiga al pueblo de Israel para que no los conquisten, que era el susto de Balac. Entonces Balaam extrañamente consulta con Dios, consulta con Jehová acerca de esto, y Jehová, ¿cierto? Le dice obviamente que no puede maldecir a Israel. Y esto sucede varias veces, en que Jesús le dice que no lo va a maldecir. De hecho, después al final Jehová hace que Balaam bendiga al pueblo de Israel. Entonces, pero, de hecho, Balaam, en lo que a lo mejor, si no sé si recuerdan, los que han leído esta historia, Balaam también es famoso por el burro de Balaam, que el burro, aquí sucede un milagro, ¿cierto? El burro le habla a Balaam. Hay un ángel que le abre la boca al burro para que le diga algo a Balaam. Ese es el Balaam que hablamos. Entonces Balaam, ¿cierto? No hace lo que Balac le pide, sino que bendice al pueblo de Israel finalmente. Hay Jehová, hay un texto también, o sea, la historia cuenta que Jehová se enoja con Balaam. También no muestra la razón exacta, pero se enoja con él. Y luego la historia termina ahí, ¿cierto? Balaam no maldice a Israel, Balac no cumple o sea, no se le cumplen sus deseos, ¿cierto? Balaam no hace lo que Balac le enseña, pero sí en el capítulo 25 vemos que el pueblo de Israel se mezcla con las mujeres de Moab, ¿cierto? El pueblo que reinaba Balac, y empiezan a cometer actos de inmoralidad sexual y empiezan a adorar a los dioses de Moab, en este caso a Baal. O sea, habla que ahí cometen pecados, ¿cierto? Y el pueblo de Israel
hace cosas que Dios mismo les había prohibido que hicieran, que era mezclarse con otras mujeres y obviamente la idolatría, que eso también estaba completamente prohibido en esos tiempos. Entonces se entiende que que Balaam le enseña a Balac, y aquí lo dice, a poner tropiezo entre los israelitas, a que se mezclen con las mujeres de Moab, a que adoren a los dioses paganos y a que cometan actos de inmoralidad. Y lo mismo sucede aquí, dice, de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, esta es segunda vez que aparecen en el Apocalipsis, ya habían aparecido, si recuerdan, en la carta de la iglesia a Éfeso, que decía que no toleraban la doctrina de los nicolaitas. Perdón. Aquí dice que hay algunos que mantienen esta doctrina de los nicolaitas. No se sabe mucho de los nicolaitas, no hay mucha evidencia. Hay algunos que piensan que viene de un diácono que se llamaba Nicolás, que aparece en el libro de los Hechos, que también se desvió, ¿cierto?, de la sana doctrina, pero no hay una evidencia segura, no hay una evidencia certera. Algunos dicen, hay otras teorías también que dicen, por ejemplo, que el viejito pascuero, San Nicolás, viene de los nicolaitas, pero eso no es, no hay evidencia alguna que sea así. La verdad no tenemos mucha evidencia, mucha información acerca de los nicolaitas, así que todo lo que se diga acerca de ellos son meramente especulaciones. Y tampoco no hay que concentrarse mucho en eso, sino que hay que concentrarse más en lo que Jesús nos está diciendo, en vez de estar sacando conclusiones basadas solamente en especulaciones. Pero sí lo que se entiende es que hay cierta semejanza entre la doctrina de los nicolaitas y la doctrina aquí de Balaam, que es como una licencia, por así decirlo, una licencia a este tipo de cosas de inmoralidad o de hacer las mismas cosas que hacían en el Imperio Romano, sacrificarse a los ídolos, comer cosas sacrificadas a los ídolos o hacer rituales paganos. Habían ciertos rituales, por ejemplo, en que rituales paganos, en que había una persona que entraba a una habitación y en el techo de la habitación había una reja, imagínense una reja, ¿cierto? Y arriba de esa reja ponían a un animal para sacrificarlo. Entonces mataban al animal, ¿cierto? Lo sacrificaban y la sangre que caía a través de la reja bañaba a esta persona, que era una forma de un ritual pagano para, ¿cierto? Para limpiarse o lo que sea. Eran cosas así que hacían, que hoy en día, ¿cierto? Lo vemos como bastante grotesco, bastante asqueroso también bañarse en sangre de un animal recién sacrificado, pero era la cultura de ese tiempo. Hoy día, claro, no se ve eso, hay otro tipo de idolatría, ¿cierto? La idolatría de hoy en día es el humanismo, ya no son dioses externos los que el mundo adora, sino que ahora el ser humano es Dios. O sea, yo soy mi propio Dios. Esa es la idolatría que hoy existe, la idolatría hacia el yo. ¿Ah? Ya no hay sacrificios humanos o sacrificios de animales, sino que ahora la idolatría ha ido mutando, pero la idolatría siempre ha existido. Y hoy en día existe esa idolatría que está más enfocada en uno mismo. Por eso es más difícil de detectarla. No es que haya un Dios que el mundo esté adorando, sino que el Dios se volvió uno mismo. Entonces uno se adora a sí mismo. Esa es la idolatría de hoy en día. Pero eso es solamente un detalle. La verdad me estoy desviando un poco del tema. Estamos bien ahora. Ya. Entonces tenemos este tipo de doctrinas que que están en la iglesia. Aquí, si se fijan, tampoco no hay si bien ya están sufriendo opresión externa, aquí hay un problema interno, que es una doctrina que no es la que corresponde, no es la doctrina de Dios. Entonces, aparte de todo lo que tienen que sufrir externamente, ahora tienen este problema interno. Entonces, para resumir un poco estos dos versículos, obviamente aquí tenemos que Jesús le muestra que hay cosas que hay trabajo todavía por hacer, que hay cosas que tienen que resolver, ¿cierto? Las cosas dicen, hay cosas contra ti que tienes que poner en orden. Jesús aquí también les identifica cuál es ese problema que es la falsa doctrina. Esas son las cosas que Jesús tiene en contra de ellos. Hay una falsa doctrina. Y no solamente les dice que hay una falsa doctrina, sino que les indica cuál es
esa falsa doctrina. Y es cierto, las cosas sacrificadas a los ídolos, los actos de inmoralidad, los nicolaitas y la doctrina de Balaam. ¿Ok? También esto va en dirección completamente opuesta, por ejemplo, a lo que fue el Concilio de Jerusalén. Un poquito más de contexto les quiero dar aquí. En el Concilio de Jerusalén, que se encuentra en Hechos capítulo 15, ustedes después lo pueden leer ahí, si quieren lo anotan ahora y después lo leen. Fue un concilio que se formó, ¿cierto?, en esos tiempos porque habían judíos que estaban pidiendo que para que un gentil se hiciera cristiano, primero tenía que hacerse judío. Es decir, tenía que seguir las leyes y rituales judíos, tenían que circuncidarse, tenían que hacer un montón de cosas. Entonces este concilio de Jerusalén lo que hace es resuelve ese tema diciendo, mira, si para los gentiles que se quieren hacer cristianos, no necesitan primero ser judíos, no necesitan circuncidarse ni seguir ninguno de esos rituales. Pero lo que sí concluyen, o sea, una de esas cosas que era muy importante, porque de hecho después en las cartas de Pablo, Pablo nuevamente reprende todas estas cosas. Por ejemplo, la carta de Gálatas habla de los del partido de la circuncisión, que estaban exigiendo que para que un gentil se hiciera cristiano tenía que circuncidarse. Y todas esas cosas se resolvieron en ese concilio. Obviamente no a cabalidad, porque después seguían habiendo estos problemas de que tenían que comportarse como judíos los gentiles. Pero entonces este concilio se juntó y resolvió lo siguiente: no es necesario que se hagan judíos antes de hacerse cristianos, pero sí les vamos a pedir que todos nos abstengamos de comer cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer actos de inmoralidad. Entonces, justamente lo que se había resuelto en ese concilio, todo lo completamente opuesto estaban haciendo en esta iglesia en Pérgamo. Lo que habían ellos estrictamente prohibido, aquí ellos lo estaban haciendo. Eso era un problema mayor, eso causaba algún tipo de tropiezo dentro de la iglesia. Entonces aquí Jesús condena esta doctrina de los nicolaitas y de la doctrina de Balaam. Y ese es como el resumen. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿cómo se vería nuestra iglesia? O no sé si a lo mejor han vivido situaciones, ¿cuáles serían estas consecuencias si nosotros transáramos o toleráramos cosas que van en contra de la verdad bíblica? ¿Qué cosas sucederían? ¿Habría algún tipo de comportamiento que se notaría? Porque aquí, por ejemplo, había claramente un comportamiento que iba en contra de lo que Jesús mandaba. Comían cosas sacrificadas y cometían actos de inmoralidad. Entonces causaba un tipo de tropiezo. Entonces, ¿qué pasaría si hoy en día en la iglesia se aceptara o se tolerara de cierta forma en silencio, por ejemplo, o por el hecho de no decir nada, si se toleraran este tipo de cosas? ¿Cuáles serían esas consecuencias de transar ciertas cosas? Obviamente, a lo mejor por evitar algún tipo de conflicto, quedarse callado ante cosas que uno ve. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Ahí también es una pregunta para pensar, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Han habido casos, ¿cierto?, dentro de la iglesia. No sé el detalle exacto, pero sí han habido, por ejemplo, personas que han ido enseñando otras cosas que a primera vista no se ven que fueran, por ejemplo, herejías o falsa doctrina, falsas enseñanzas, pero sí habían ciertas actitudes que demostraban que no estaban en lo correcto, en el camino correcto, enseñando de manera correcta. Entonces, como que también hay muchas sutilezas. Si se fijan aquí, Jesús mismo tiene que venir a decirles qué es lo que estaban haciendo mal. Le dice que hay algunas cosas que están haciendo bien, están perseverando, no están negando su nombre, pero hay una tolerancia, una aceptación a ciertas doctrinas que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál es el mensaje que Dios les manda? Versículos 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.
Y aquí nuevamente tenemos un lenguaje muy particular, muy complicado, lleno de simbolismos, o a lo mejor no es simbolismo, a lo mejor es literal, pero no hay un consenso en cuanto a qué es efectivamente lo que esto significa. Obviamente sabemos que lo más probable la iglesia de Pérgamo entendía a la perfección esto, ¿cierto? La carta está dirigida a ellos, pero para nosotros se nos vuelve un poco más complicado el hecho de interpretar y de aplicar estas cosas a nuestra, a nuestra vida. Entonces aquí Jesús les dice la solución. Le dice cuál es el problema, les detalla cuál es el problema y le dice la solución. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es lo que Jesús quiere de nosotros que cambiemos? En este caso dice, a lo que está pasando en tu iglesia, a lo que tú estás haciendo, a lo que tú estás tolerando, a esas cosas tú tienes que arrepentirte. Arrepiéntete, una sola palabra, pero involucra muchas cosas. Arrepentirse, ¿qué significa arrepentirse? Significa un cambio de mente. De hecho, la palabra en griego para arrepentimiento es metanoia, que por ejemplo, metanoia tiene la misma semejanza, por ejemplo, con la palabra metamorfosis. Metamorfosis significa cambio de forma. Meta es cambio y morfo es forma. Entonces, metamorfosis es cambio de forma. Aquí, arrepiéntete es metanoia, meta es cambio y noia es mente. Es un cambio de mente. Y no es algo así, algo simplemente sutil, sino que es efectivamente un cambio en la forma de pensar acerca de este tema. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico sería un ladrón que se arrepiente, ¿cierto? Se da cuenta que lo que está haciendo está mal. Un verdadero arrepentimiento no significa que lo que hace, que el ladrón deja de robar. Esa es la mitad del arrepentimiento, por así decirlo, sino que un arrepentimiento genuino, no solamente el ladrón deja de robar, sino que ahora empieza a dar, empieza a ser generoso. Ese sería un verdadero arrepentimiento, es un cambio de mente en 180 grados. No es que yo dejo de hacer lo que estaba haciendo, sino que prácticamente empiezo a hacer todo lo contrario. Si antes robaba, no solamente dejo de robar, sino que ahora empiezo a dar, empiezo a ser generoso. Esa sería como la demostración máxima de un verdadero arrepentimiento, un cambio de mente completo en relación a lo que hacía. No solamente dejar de hacer lo que hacía, sino hacer todo lo contrario. O sea, en un ejemplo práctico, el ladrón no solamente deja de robar, sino que ahora empieza a dar. Eso sería el concepto de manera práctica explicado acerca de qué es lo que es el arrepentimiento. Entonces aquí esta es la solución, este es el mandato que Jesús le da a esta iglesia. Arrepiéntete. Es así de simple, no hay otra cosa más que hacer, solamente arrepentirse. Si no, y aquí viene la advertencia, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y esta advertencia es bastante eh, interesante porque es Jesucristo mismo el que dice que va a venir. Y esto no hace referencia, se entiende que no hace referencia a la segunda venida, porque si efectivamente si la iglesia de Pérgamo se arrepiente, entonces no hubiera venido, o no vendría en realidad. Aquí simplemente hace una referencia, se entiende que es como al juicio, que Jesús mismo va a venir a poner juicio, a declarar juicio sobre esta iglesia o sobre los que están implantando esta falsa doctrina. También hace referencia a que efectivamente puede también ejercer juicio sobre esa iglesia y que la iglesia, así como la iglesia de Éfeso, que Jesús le dice que si ellos no se arrepienten, le va a quitar su lugar en el candelero, es decir, le va a quitar su influencia o su efectividad. Aquí se puede entender lo mismo, aquí va a venir Jesús mismo a emitir un juicio sobre esta iglesia. Podría entender de esa forma, no necesariamente de una manera literal que Jesús va a venir con la espada. ¿Ya? Obviamente tenemos que ver esto con la mayor seriedad posible y no sacar conclusiones apresuradas, pero el consenso, no hay una interpretación eh, certera respecto a lo que esto significa, pero sí hay un consenso. No es que alguien diga, esta es la respuesta de lo que esto significa, sino que generalmente se entiende que podría significar esto, ¿ok? Entonces aquí hay una tendencia o se podría concluir, no de manera segura 100%, pero lo más probable es que tiene que ver con juicio, en que Jesús va a emitir juicio contra estas personas.
Luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje que se repite en todas las cartas, ¿cierto? Tengamos, ¿cierto? Esta sensibilidad al Espíritu Santo, a buscar de Dios, a escuchar lo que Dios nos dice, a prestar atención al Espíritu y no a otras cosas. Y esto se repite en cada iglesia. Y obviamente se repite para nosotros a que tenemos que tener disposición de escuchar lo que Dios nos dice. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo. Aquí hay tres simbolismos o tres características que Jesús le dice a los que vencieren, a los que se mantengan fiel. Y también aquí hay bastante especulación, ¿cierto? Con respecto a esto, el maná escondido, para los que saben, ¿cierto? El maná era ese alimento milagroso que Dios les enviaba a los israelitas en su caminar por el desierto. Ellos no tenían que preparar su alimento, sino que Dios mismo, de manera milagrosa, sobrenatural, les enviaba el maná que tenían que comer todos los días. Y luego Aarón, ¿cierto? Toma un poco de maná y lo pone, ¿cierto? Dentro del arca del pacto, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que generaciones posteriores pudieran tener una evidencia de la provisión de Dios cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, ¿cierto? Entonces el maná, más que una interpretación literal, es como es la característica o el carácter de Dios, de que Dios es el que provee las cosas. Y aquí es el que venza, Jesús va a proveer, ¿cierto? De todo lo que necesitamos, tanto en esta vida como en la vida venidera. Tiene el concepto de que es la provisión de Dios. Va a haber provisión de parte de Dios. Luego viene otro simbolismo que es la piedrecita blanca. Aquí también es bastante complicado, no hay un consenso, no hay un consenso, la verdad. También hay muchas interpretaciones que se pueden sacar de aquí. Algunos piensan que la piedrecita blanca en esos tiempos indicaba la invitación a algún tipo de celebración, algún tipo de banquete, ¿cierto? Como que era la membresía para algún tipo de organización. Entonces dicen que como que la piedrecita blanca es la invitación que tú tienes al cielo, pero nuevamente son solamente especulaciones. Lo que sí podemos saber es que es una bendición muy grande. La piedrecita blanca hace referencia a una bendición muy grande que Dios tiene para aquellos que venzan, ¿ya? Y luego también esta piedrecita no va a venir sola, sino que dice un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. También las especulaciones o las distintas interpretaciones nos hablan de que se trata de la salvación, de que es el nombre que Dios tiene escrito también en el libro de la vida, cosas así, pero no hay algo certero. Y otros dicen que es lo que más a mí me tiene sentido, que tiene que ver con la relación que uno tiene con Jesucristo. Cada relación es una relación única que nadie conoce. Mi forma de relacionarme con Jesús o mi relación con Jesús es completamente distinta a la relación que tú puedes tener con Jesús. Toda relación es única. Nadie tiene una relación como la que yo tengo con Jesús, independiente si esa relación es íntima, si es superficial o lo que sea, pero mi relación con Jesús y tu relación con Jesús es una relación única, que nadie conoce, sino solamente yo. Yo solamente conozco cuál es mi relación con Jesús. Yo no conozco cómo es tu relación con Jesús. Nadie la conoce sino el que la tiene. Y se podría decir que como es la bendición, este nombre nuevo es como la bendición de que yo puedo tener una relación íntima, personal y única con Jesucristo. Al yo ser el vencedor, al yo mantenerme fiel en, en esto. Entonces, resumiendo un poco aquí, Jesús mismo, ¿cierto? Es el que pelea contra este tipo de cosas con el fin de mantener una doctrina una doctrina sana, ¿cierto? Es también Jesucristo mismo, es el que ofrece esta doctrina sana. Es el Jesucristo, recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo mismo es la encarnación de la verdad. Y solo Jesús también ofrece esta relación transformadora que uno obtiene al momento de ser aceptado por Jesús, ¿cierto? Al momento de ser salvo por Jesús. No sé si ustedes han conocido a lo mejor a personas que han rechazado, yo he conocido personas que
que no transan el tema de la verdad bíblica. Yo sé que a lo mejor, no sé si todos, pero si, no sé si todos hemos visto o algunos hemos visto una persona que tenga el carácter suficiente o la fidelidad suficiente como para no transar en este tipo de cosas. Y la idea es que nosotros también seamos de esta forma, que seamos personas que no transan, que no toleran o que no se quedan en silencio ante este tipo de situaciones. Y aquí veamos el ejemplo o pensemos cómo se compararía nuestra iglesia a la iglesia de Pérgamo. Tenemos en qué cosas nos parecemos y en qué cosas no nos parecemos. Toleramos las doctrinas falsas, toleramos la falsa enseñanza, somos perseverantes, no negamos el nombre de Jesús. Si Jesús nos enviara una carta a nosotros, ¿qué nos diría? Y esto también lo pregunté la semana pasada, porque siempre tenemos que ver las cosas con esta perspectiva de cómo nos afecta a nosotros. ¿Cuál sería el elogio que nos mandaría Jesús a la primera? ¿Cuál sería el reproche que Jesús le mandaría a la primera? ¿Habría reproche? ¿Habrían elogios o solamente reproches? No lo sabemos, ¿cierto? No tenemos la perspectiva de Jesús, pero sí podemos, como dice aquí la advertencia, o el consejo en realidad, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay quienes dicen también que los atletas, nos dice aquí en el chat, dice, que los atletas que ganaban se les daba como premio unas piedrecitas blancas con las que se hacían acreedores y comidas a otros regalos. Sí, es posible. También es posible, puede que también que sea es un tipo de recompensa, efectivamente, un tipo de bendición, pero no, claro, no hay una certeza absoluta de que es efectivamente eso, como decía, son distintos tipos de interpretaciones. Pero sí, tiene razón el hermano David, puede que haya sido también ese tipo hayan asemejado esa piedra blanca con este tipo de recompensa. Hermano Iván, quería hacer una aclaratoria, ¿no? Con Sí, dígame, por favor. respecto a lo que hemos hablado, ¿no? ¿Me escucha? Sí, un Me llama poquito la cortado. atención, Dígame. ah, me llama la atención dos cosas, ¿no? Con Ujú, respecto a lo que tú decías en el versículo 2:15, ¿no? Y estoy leyendo un estudio de un estudio bíblico y el autor hace quizá una observación con respecto al contexto de dónde estaba la iglesia, ¿no? Y que ujú, si hoy en día lo llevamos a lo que se está viviendo en países donde existe una clara tendencia de las aberraciones que existen en el mundo, por ejemplo, lo vemos en Europa y en algunos países, dice así, pero el problema en la iglesia en Pérgamo no solo era su participación en las prácticas del mundo, sino también la aceptación de ciertas doctrinas heréticas, basado en el versículo 2:15. Pero dice aquí algo interesante. Aunque la tolerancia aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura moderna, vuelvo y repito, aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura moderna, la iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Y parece que este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que los lleva a aceptar aquello que el Señor aborrecía. Y lo llevo a la historia, lo que pasó con las iglesias en Europa. El avivamiento en iglesias como Inglaterra, ¿ok? Que ahí nació uno de los grandes predicadores de la época, y había un avivamiento en Europa. La iglesia creció, la iglesia cristiana evangélica creció enormemente en Europa. Pero ¿qué pasó? Empezaron a introducir tolerancia de cosas que iban haciendo y llegó un momento que las iglesias de Europa fueron museos. Cerraron, ¿ok? ¿Qué ha pasado en Europa? Recuerdo que un hermano, por cierto, de nuestra iglesia, que venía de una actividad de la misión, de la Alianza Mundial Bautista, dijo que una de las cosas, y puso el ejemplo del país de Bélgica, que estaba haciendo que se volviera a despertar el avivamiento, había sido la confrontación migratoria que estaba existiendo en aquella época a raíz de lo de ISIS.
¿ok? Muchos gente de Siria tuvieron que ir a Europa y en Bélgica estaban albergando a esa huida de tantas personas en Siria y el evangelio estaba creciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Y nos enseña la palabra sobre la tolerancia, que no es no aceptación. Una cosa es la no aceptación, que la Biblia condena, la discriminación de las personas, pero otra cosa es la tolerancia a las cosas pecaminosas. Entonces, la iglesia debe tener mucho cuidado con digamos, con esa línea fina que existe en de tomar en consideración que no estamos discriminando, pero tampoco entrar en una tolerancia. Y el mundo sí lo tiene claro. El mundo dice que hoy en día hay que tolerar todo, ¿ok? Porque después discriminas. Y no es así lo que dice la palabra, ¿ok? La palabra y el Señor nos enseña que la iglesia debe tener mucho cuidado en no tolerar las tendencias pecaminosas que el mundo las acepta como parte de él. Y esto es lo que pasaba con la iglesia. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano Carlos. Sí, efectivamente, hay una línea muy fina entre lo que es la tolerancia y la aceptación de ciertas cosas. De hecho, nosotros sabemos que es el pecado lo que nosotros debemos tratar, no el pecador, ¿cierto? Hay un dicho que dice, claro, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Entonces, hay no sé si sí, ha habido una mala forma de que la iglesia, o una forma no sabia de cómo la iglesia ha tratado estos temas. Por un lado, claro, al principio, en los tiempos en que, o no sé, los tiempos, hoy en día también, como que tratamos de manera muy enfática, ¿cierto?, con el pecado, pero como que llega al punto de afectar también a la persona como tal. Entonces, por eso nos tratan de discriminadores, cosas así, porque pareciera que no toleramos a la persona. Entonces, ha habido un mal manejo o un manejo poco sabio en cómo nosotros confrontamos estas cosas, sabiendo que, claro, no es la persona en sí. Dios ama a las personas y quiere que sean salvas. Lo que debemos tratar es guiar a estas personas que lo que están haciendo, ¿cierto? Su actitud es la que nosotros no aceptamos o la que Dios no quiere que ellos vivan, porque hay algo mejor preparado para ellos, obviamente. Entonces, tenemos que hacer esa distinción. El problema, claro, que nosotros hacemos esta distinción o deberíamos hacerla, pero el mundo también no hace esta distinción entre su actitud y la persona en sí. O sea, para la persona, su identidad, o por ejemplo, no sé si la persona es homosexual, eh, no es que esté separada de su identidad. Entonces, cuando la iglesia ataca la actitud y no a la persona, para el mundo, el mundo piensa que se está atacando a la persona. Entonces, es el mundo el que no hace distinción entre el pecado y la persona, sino que toma todo como un conjunto. La persona, su identidad es ser homosexual, su identidad es lo que esta persona hace. Y efectivamente eso era justamente lo que queríamos lo que quería conversar ahora en este momento acerca justamente esta delgada línea entre la tolerancia y la aceptación. Por ejemplo, creo que ha pasado, por ejemplo, en iglesias, en la primera creo que pasó hace mucho tiempo, pero ¿qué va a pasar o cómo nosotros vamos a tratar si en algún momento llega una pareja, por cualquier razón, llega una pareja que es homosexual a la iglesia? ¿Cómo nosotros vamos a recibir a esa persona? ¿La vamos a confrontar así declaradamente? No, lo que ustedes están haciendo es pecado y no pueden seguir haciéndolo, que es verdad, ¿cierto? De cierta forma, lo que están haciendo es pecado, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque eso también provoca un rechazo, provocaría que inmediatamente esa pareja, por ejemplo, o esa persona, lo más probable es que se vaya de la iglesia. Por ejemplo, una vez fue bien impactante para mí porque fue la primera vez que lo vi. Estaba en Brasil de misiones y estábamos participando con una iglesia que era bastante grande, se podría decir que era del tamaño de la primera. Y en el culto, en el culto, ¿cierto? En el servicio habían tres personas que eran, por ejemplo, travestis y estaban vestidas, ¿cierto? Eran hombres que estaban completamente caracterizados de mujer. Eran travestis, ¿cierto? Todos sabemos los travestis. Y estaban ahí en el culto, ¿cierto? Estaban ahí participando, no estaban haciendo ningún desorden, ningún escándalo, simplemente estaban
de participantes, ¿cierto?, en el culto. Entonces el pastor después nos explicaba, claro, que efectivamente ellos em, obviamente sabían que un travesti, ¿cierto?, va en contra de lo que Dios nos ordena, pero claro que ellos estaban dejando que ellos recibieran el mensaje y que el mensaje fuera el que transformara a estas personas. No podían rechazar de entrada a la persona, no podían rechazarles que ellos entraran a recibir el mensaje. El mensaje tiene que ser escuchado, es el mensaje el que los puede transformar. Entonces, si eso pasara en nuestra iglesia, ¿cómo nosotros vamos a actuar en el momento que entre una persona así, con esas características? Cuando, por ejemplo, si entra un indigente a la iglesia, ¿cómo la vamos a tratar? Que se sienta al último, que no entre, que no sé, que está un poco hediondo, entonces hay que tratarlo de otra forma. Si pasara en nuestra iglesia, o bueno, hablando de este tema de la tolerancia y de las doctrinas, ¿cómo nosotros confrontamos a este tipo de cosas? Voy a dejar de aquí de compartir un poquito la pantalla, porque aquí ya quiero que los que quieran opinar, si quieren, abran sus micrófonos y en base a la pregunta que yo hice, pueden opinar, ¿cierto? Tomar la palabra. Hablen libremente, ¿cierto? ¿Cómo nosotros? Hola, hola. Hola, Acá. Pato. Acá. Sí, diga. Hola, don Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cariño, amigo. Igual. Oye, em, respecto a lo que decías justo, yo sabía que lo había leído, me costó encontrarlo, pero en Romanos, en el capítulo 14, dice los débiles en la fe y toca justamente ese apartado de cómo deberíamos actuar los que llevamos más tiempo en la fe al recibir a las personas recién quizás con el primer encuentro con el Señor, o el Señor está recién empezando a hacer ese trabajo, quizás todavía no son conversas, o quizás sí, pero aún vienen con la carga del pecado y dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Y termina ahí el primer versículo. Después obviamente viene todo un contexto y un desarrollo, pero lo primero que dice es que lo recibamos. Que recibamos como venga, débil en la fe, viene malazo, lleno de pecado, igual como todos hemos llegado, y como aún seguimos cargando con nuestros propios pecados. Y que entendemos que el Señor también aborrece ese pecado tanto como aborrece la homosexualidad o el libertinaje, aborrece quizás nuestra infidelidad o nuestra poca devoción a Él, o también otros pecados que podamos cargar, pero dice que los recibamos y que no entremos en discusiones. Y más adelante yo sé que en el desarrollo dice que esto se va a ir zanjando y el Espíritu Santo va a ir haciendo su obra en él y va a ir mostrando a la persona los pecados correspondientes y cómo van a ser subsanados en el caminar con Dios, ¿cachai? Pero eso no significa que nosotros no tomemos la atribución del mismo Espíritu Santo para decirle, oye, esto es pecado, porque hay que hacerlo a paso débil, hay que darle lechecita, como dice la palabra. Hay que darle leche, leche, y en algún momento la comida sólida va a llegar porque el bebé puede alimentarse. Porque ya pasaron los 6 meses y ya está empezando a comer, no sé, comida más sólida. Gracias, hermano Patricio. ¿Alguien quiere compartir también? ¿Otra persona? ¿Están de acuerdo con lo que se dijo? ¿Están en contra de lo que se dijo? Hermano, yo quisiera agregar algo, ¿no? Dígame nomás. Y muy bien lo que dice el hermano Patricio con respecto a lo que es débil de la fe, pero vamos a ver el contexto de lo que nos está hablando específicamente este estudio. Y me voy al versículo 16, dice, por tanto arrepiéntete, basando ya lo que hemos hablado, ¿no? Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, me llama aquí la atención del estudio, dice, el único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete, le dijo el Señor a la iglesia de Pérgamo, porque de otro modo Dios mismo intervendría con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no les agradan. Y nosotros, de acuerdo al contexto que vemos en la palabra, ¿cuál es la espada de dos filos, según lo que dice la palabra de Dios? La Biblia, la La palabra Biblia, de Dios. ¿verdad? Sí, la Biblia. La palabra de Dios. Porque dice, porque su escritura penetra hasta los huesos y lo parte, y bueno, y lo que dice la Biblia. Entonces, ante situaciones
ayer en el estudio de matrimonio llevamos un testimonio de referente a cómo un pastor, que es el papá de nada más y nada menos que del grupo Mianzarco, cómo Dios lo sacó del pecado, de la, como él llamaba, de la inmundicia, lo sacó, pero él llegó a arrepentirse. En el momento que él se arrepintió, Dios lo saca y lo transforma, ¿ok? Entonces quisiera agregar aquí algo que dice, debemos recordar que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado y que Él sigue teniendo su espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Por lo que era necesario que los creyentes en Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. Recordemos que las series palabras de Pablo, bueno, y hace un versículo ahí. Entonces, lo que quiero decir es que cuando cualquier persona llega a la iglesia, el punto no es las personas, como usted decía, mi hermano Iván. El punto es que Dios estaba llevando de arrepentimiento a Jesús a la iglesia, era en practicar el pecado. ¿Ok? Que, por ejemplo, llega una persona, vamos a suponer un borracho, llega a la iglesia, por decir algo, o que cualquier persona llega, pero hace una práctica de decir, tú eres así, tranquilo, sigue con tu pecado, ¿ok? Porque eso está bien, no importa, vamos a darte tu tiempo. No, lo que quiere decir es que no debemos tomar en consideración la práctica y va mucho más allá, no solamente en actitudes, sino en doctrina. El problema es que está en la doctrina. O sea, fíjense que habla de doctrina de los nicolaítas, la doctrina de Balaam. O sea, ellos, aun cuando ellos estaban, porque el Señor Jesús los elogia, ¿ok? Porque iban en contra de la situación pecaminosa de ese país, pero aceptaban la doctrina dentro de la iglesia. Y recuerden lo que decía Pablo cuando decía a Corintios, que le decía, ustedes están aceptando que la madrastra estén viviendo, conviviendo, y no solamente conviviendo, sino que eran líderes dentro de la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas. O sea, el hecho de que yo acepte no quiere decir que practique. Entonces, puede suceder como hay iglesias en Europa donde hay pastores homosexuales, donde hay líderes homosexuales y donde se habla de iglesias de homosexuales, como se pueden hablar de iglesias de drogadictos. ¿Me explico lo que les quiero decir? O sea, no es, como usted decía, hermano Iván, el hombre, es la doctrina que se aplica dentro de la iglesia. Y el Señor lo que condena es la práctica del pecado, no el arrepentimiento. Lo que quiere es que nosotros como iglesia seamos amorosos, aceptando al pecador, pero que nuestra doctrina sea en contra del pecado. Y para terminar, nos va a llevar juicio al mundo. Y si ustedes pueden ver en iglesias de Estados Unidos hay pastores que han ido a la cárcel porque están predicando en contra del homosexualismo. Porque la ley, recuerden que ahora hay una ley en congresos donde dice que si usted condena eso, usted va preso. Ojo con eso. Gracias, hermano Carlos. El hermano David había levantado la mano. Sí, hola, buen día. Un poco lo que decía el hermano Carlos, pero apuntando más a lo que decía Patricio, el texto, y sobre todo último, el texto dice y habla de la palabra de la espada de mi boca. Bueno, en Efesios parece que es el texto que decía el hermano Carlos acerca de esta espada afilada o esta espada de doble filo. Pero yo creo que el punto va justamente por esto, por esta palabra de la boca y el cómo, y aquí apunto a lo que decía Patricio, el que nosotros debiéramos llegar, o la iglesia debiera ser capaz de entregar una palabra y que sea una palabra de Cristo, porque hay muchas personas que entregan una palabra propia, que entregan mi experiencia,
lo que yo viví, qué sé yo, pero lo que termina de convencer a las personas, o lo que convence de pecado, dice el texto, es la palabra de Cristo. Y es en ella donde somos confortados y confrontados con la verdad y el pecado. Y muchas veces nuestro fracaso, y creo que era el problema de esta iglesia, es que no obedecemos esta palabra. Y ahí es donde la iglesia, en general, estoy generalizando, la iglesia fracasa. La invitación entonces es a que la palabra de Cristo es la que convence a las personas y no nosotros. Y termino con esto. Yo asistí alguna vez a una iglesia donde yo lo decía en este tono, me sacaban las ropas antes de entrar, porque yo no, si era mujer no podía entrar con pantalones, o si era hombre no podía entrar con el pelo largo, qué sé yo. Y pasó con una persona que venía con una enfermedad muy complicada, muy grande, pero venía con pantalones, no podía entrar a la iglesia porque era una mujer. Y un pastor que fue muy atinado y dijo, no, ella tiene necesidad de adentro. Y bueno, la dejaron entrar, escuchó la palabra, y a poquito ella fue dándose cuenta de algunas cosas, más allá del pantalón, de algunas cosas que fueron, que a ella la hacían apartarse un poco de Dios, y de a poco ella misma la fue sacando, además de sanarle un cáncer muy, muy grande que ella tenía. Entonces, en el fondo, a veces nosotros como iglesia somos muy condenadores, y yo creo que el que hace, de nuevo, el que convence, o lo que convence a las personas, es la palabra de Cristo, y es donde la iglesia debiera volverse. La palabra de Cristo, hay promesas de salvación, convence al pecado, nos conduce a la cruz, y un montón de cosas hay que, si lo explicamos bien, si lo decimos bien a las personas, más allá de condenar a la persona, como creo que tú lo decías, sino que condenar al pecado es lo que va a traer finalmente el arrepentimiento, y vamos a poder ser salvos, creo que dice Hechos por ahí. Eso, Iván, gracias. Muchas gracias, hermano David. Tengo dos manos levantadas. Primero lo vi la hermana Nehual y luego la hermana Emily. Así que adelante, hermana Nehual y Lady. Bueno, buenos días, mis hermanos. Eso, hermano, perdón. No se preocupe, no se preocupe, hermano. Apoyando un poco más de lo que usted, hermano Iván, y lo que decía el hermano Carlos, y también el hermano que acaba de intervenir, yo creo que todo lo que debemos de basarnos es en el amor, y no a lo que nuestros ojos pueden ver, sino lo que va más atrás. ¿Por qué hago esta referencia? Hace semanas atrás, en el grupo pequeño donde estábamos cuando nos reuníamos los domingos, ¿verdad? La palabra, uno de los hermanos preguntó algo, y creo que fue una de las cosas más sabias que como que Dios le puso en su corazón para que nos hiciéramos toda esa pregunta. Si llega un rico, ¿dónde lo colocamos en la iglesia? ¿En qué lugar de la iglesia lo colocamos? Si llega un pobre, un mendigo, ¿dónde lo colocamos? ¿En qué lugar de la iglesia lo colocamos? Si llega una prostituta, ¿en qué lugar de la iglesia lo vamos a colocar? ¿Y al lado de quién lo vamos a colocar? Y esas son una de las cosas que tenemos que tener nosotros en cuenta como persona y como iglesia, como congregación, de no ir juzgando por lo que vemos, sino por la necesidad que trae esa persona. Porque luego el Espíritu Santo, como hemos hablado, es el que va a ir morando en esa persona y va a ir haciéndolo cambiar poco a poco, y él mismo se va a ir dando cuenta de lo que está haciendo mal y de lo que no está haciendo mal, y poco a poco va a ir cambiando, como las personas que sufren de alcoholismo o de drogadicción. Cuando las colocan en un centro de rehabilitación, no de un día para otro le van a quitar el alcohol y las drogas, porque saben que no va a funcionar en ellos como tal. Así prácticamente, y lo traigo al tema de la iglesia, porque una persona sea mendiga de la calle, una persona que no huela bien y vaya a la calle buscando de Dios, lo vamos a discriminar, porque una persona sea prostituta o sea, en este caso, una persona gay, y sea un travesti, no lo vamos a condenar. No somos quienes para condenar, porque Dios lo que nos enseña inicialmente es el amor hacia el prójimo, el amor hacia nuestros hermanos. Y es lo que tenemos que tener en cuenta como iglesia, de no catalogar ni a crear prejuicios antes de, sino ver la necesidad de la persona, ver en qué punto
por qué Dios la llevó a la iglesia o por qué Dios la hizo voltear otra vez su mirada hacia la iglesia. Dios nos toca a la puerta y nosotros somos los que decidimos si lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar. Y que una persona de esta clase de sociedad vaya a la iglesia es porque Dios está tocando su corazón, está tocando a su puerta. Y no somos nosotros los que vamos a hacer esa piedra en el zapato para decirle sí o no. Entonces tenemos que apoyarlo en todo lo que nos sea posible y basado en la Biblia, pero también en el amor a esa persona. No sabemos qué pasó en su vida, en su infancia, para que lo llevó a ese punto, sino que nosotros como iglesia de amor, de unión, tenemos que ir a abocarnos a esas personas y ayudarles lo más que podamos para que Dios siga haciendo la obra en ella. Y todos somos llamados por Dios para algún propósito. Y si esa persona fue llamada por Dios, Dios tendrá sus propósitos para él en su congregación o en su familia de fe como tal. Eso es todo, mis hermanos. Gracias. Hermana Emily, con eso, esta es la última palabra porque lamentablemente estamos contra el tiempo. Estamos sobre la hora. Podríamos seguir, está muy buena la conversación. Así que con la hermana Emily y luego voy a la conclusión, hay una conclusión. Así que, hermana Emily. Ok, bien. Estoy de acuerdo con el hermano que estaba expresando acerca de los necesitados, los que llegan a la iglesia. Sabemos que al momento de llegar a la iglesia está pidiendo la ayuda. Entonces, sí, concuerdo que debemos ir en el amor, pero el contexto de este estudio nos está hablando de inflexibles con la verdad. Entonces, con la verdad, nosotros vamos a ir adelante con la palabra del Señor. Y la palabra en ese mismo amor, yo voy a llegar donde ese hermano, como acá lo dice, en la segunda carta de Pedro. Porque si estamos en el estudio, ¿cierto? Aquí está hablando de la iglesia de Pérgamo. Primeramente dice, pero tienes mi nombre y has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Es decir, aquí no había, era tanto la maldad que había como hoy mismo en estos tiempos. Entonces, estamos hablando de algo mucho mayor y nosotros no vamos a entrar en el convencimiento de esa maldad. Sí lo vamos a hacer con la palabra del Señor, a través del dominio que nos ha entregado, a través del amor y de que si estamos verdaderamente adorando a nuestro Dios en el amor que primeramente se imparte de parte de Él hacia todos nosotros, los que hemos creído y le adoramos, vamos a mostrar esa verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí no puede haber una transacción. No puedo estar de acuerdo con lo que se da acá en el mundo porque entonces no hay un avance de la iglesia, no hay arrepentimiento. Y vuelvo a Pedro, dice los falsos maestros y su destrucción, en el capítulo 2. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Entonces, dice, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Entonces, dice, esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. Entonces, de acuerdo a este estudio, mi hermano Iván, que gracias Señor porque siempre estamos aprendiendo, no debemos transar la verdad de nuestro Señor y decirlo en ese amor. Eso era lo que a mí en este momento el Espíritu Santo me traía a poder recordarnos que no debemos confundirnos. Amén. Muchas gracias, hermana Emily. Deme un segundo aquí, vamos a concluir rápidamente, ya estamos en la hora. Bueno, la idea central
rápidamente, efectivamente, lo que dice la hermana Emily, cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles. Termino con este versículo para hacer la conclusión. Proverbios 3, 3 al 4. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahí anótenlo ahí en su cuadernito, ¿cierto? Proverbios 3, 3, 4. De hecho, si quieren pueden leer después todo Proverbios 3, es hermoso. Mi versículo favorito es Proverbios 3, 5. Pero Proverbios 3, 3, 4. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. ¿A qué me refiero con eso? Aquí, si se fijan, van de la mano. Hay dos cosas que nunca se deben apartar de nosotros. Esa es una, primero, dice la misericordia, y segundo, la verdad. Las dos van completamente de la mano y son inseparables. Si yo separo una de la otra, si yo solamente me quedo con la verdad y no tengo misericordia, eso se llama brutalidad. La verdad sin misericordia es brutalidad. Y yo si solamente me quedo con la misericordia y dejo de lado la verdad, eso se llama, es justamente ahí cuando yo empiezo a transar, porque estoy dejando de lado la verdad. Estoy haciendo las cosas en nombre del amor, ¿cierto? Para aceptar, en nombre de la inclusión, pero estoy dejando de lado de la verdad, y eso es justamente transigencia. Van las dos de la mano y son inseparables. Dice ahí el proverbio, átalas a tu cuello, ¿cierto? Que sean una expresión externa de lo que tú haces, una demostración externa, y escríbelas en la tabla de tu corazón. Es decir, todo lo que yo hago también está basado, ¿cierto?, en la verdad y en la misericordia. No se olviden nunca de eso. La misericordia y la verdad nunca se tienen que apartar de nosotros, hermanos. Van juntas. Y primero dice misericordia, segundo dice verdad, pero da lo mismo el orden porque no se tienen que apartar. No puedo yo solamente aplicar una y dejar la otra de lado, sea cualquiera sea el orden. Y luego viene la promesa, por así decirlo, dice, porque así se va a hallar favor no solamente ante Dios, ¿cierto? Que es importante, lo más importante, pero ese es el favor que también vamos a hallar ante los hombres. Cuando yo junto la misericordia y la verdad, eso haya favor tanto ante Dios como ante los hombres. Así que esa es la conclusión de la clase de hoy. Estamos completamente atrasados, ya me están hinchando. Así que voy a terminar en oración. Oremos, hermanos. Dios, gracias por este tiempo, gracias porque podemos compartir, ¿cierto? Lo que tú pones en nuestros corazones, lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo siempre el que nos guíe a toda verdad y que esta verdad la tengamos como convicción y que podamos ayudar a estas personas que a lo mejor se han desviado de la verdad o que no conocen la verdad, a que tú puedas, Señor, usarnos para poder guiarnos, Señor, por el buen camino, para que te puedan conocer, para que puedan saber cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que a lo mejor lo que ellos están haciendo es dañino y es de piedra de tropiezo, pero que nosotros podamos ser instrumento tuyo para poder guiarnos, Señor, por el buen camino, por aquel camino que trae bendición y que trae vida eterna. Te pido que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que tú nos llenes, Señor, con ganas, Señor, de aprender de tu palabra, de conocer la verdad y nos dé la sabiduría, Señor, para poder aplicar tu palabra a todas las cosas que hacemos y en cómo tratamos a las personas, Señor, que la misericordia y la verdad, Señor, nunca se aparten de nuestros corazones, Señor, nunca se aparten de nosotros. Graba, Señor, este mensaje, séllalo en nuestros corazones y en nuestra mente. Gracias, Señor, por los hermanos presentes, las hermanas, bendícelos y acompáñanos, Señor, en este tiempo. Gracias porque sabemos que tú lo harás y que tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, empezó el culto, conéctense al culto virtual y que Dios los bendiga. Una excelente semana. Cariños y abrazos a todos. Chau, chau. Gracias, chao. Gracias. Amén. Chao, chao, hermanos. Chao, chao.